explicaremos la historia sobre la inmunidad innata. Mencionaremos a grandes personajes que contribuyeron a esta formación de nuestro cuerpo y descubrimientos ante todos estos antígenos y el desarrollo de que han hecho tras los años. Bueno, empezaremos con Tucídides, un historiador griego, descubrió que los sobrevivientes en la plaga de Atenas, ellos atendían a los demás soldados porque ellos no tenían ese riesgo de adquirir una enfermedad. Y él menciona a Tucídides por primera vez el estado de inmunidad en los años de 1430 a.C. La varicelización en China, esto se emplea el polvo de costras de viruela y se administra por vía inhalada para prevenir la adquisición de la enfermedad. En los años de 1000 después de Cristo, pues es una vía de varicelización en China, se emplea el polvo de costras de viruela. Jenner, el médico inglés, desarrolló la vacuna contra la viruela por primera vez y permitió su reedificación en 1796. En 1885, un microbiólogo francés, entre sus múltiples aportes, desarrolló el éxito de la vacuna contra la rabia. Este señor se llamaba Pasteur. En 1897, el médico científico alemán, entre muchas de sus aportaciones, encuentra haber propuesto la tecla de cadena lateral para explicar la precisión de anticuerpos, Ehrlich. En 1890, Kisato y von Behring, microbiólogo del Instituto de Enfermedades Infecciosas en Berlín, describieron las antitoxinas contra tétanos y otras enfermedades. Y bien, en 1900, el médico y químico de Vienes, además de descubrir los grupos sanguíneos sobre los séptenos, en 1908 recibió el primer premio Nobel por descubrir el mecanismo de defensa de origen celular. En 1960, el científico británico responsable del descubrimiento de la intolerancia inmunológica adquirida, y en 1923, Helvingberg, inmunólogo estadounidense, considerado el padre de la inmunología moderna, descubrió la naturaleza de los polisacáridos de la cápsula bacteriana, al igual que algunas fórmulas contra la enfermedad del neumococos. Hablando un poco embriológicamente, alrededor del 40% de las células deciduales van a ayudar en la formación de las células de la inmunidad innata. En la semana 5 a 6 de gestación, la inmunidad innata va a ser representada por macrófagos. Estos se van a encontrar específicamente en el hígado y en la sangre. Entre la semana 9 y 10 del embarazo, en la inmunidad innata se inicia la síntesis del complemento y vamos a obtener células natural killer, las cuales van a estar muy presentes en el hígado. Inmunidad innata. Empezaremos primero a conocer qué es inmunidad. Y para empezar, inmunidad deriva de la palabra en latín immunitas, que se refiere a protección. Cuentan las leyendas de que anteriormente habían familias reales que protegían a sus hijos para ir a la guerra. Entonces les decían inmunitas porque pues eran inmunes a ir. Más adelante, al paso de los años, nosotros en el área de la medicina adoptamos este nombre para referirnos a protección. La inmunidad innata es nuestra primera línea de defensa. También se le conoce como inmunidad natural porque es con la que nacemos. ¿Ok? Bueno, esta nos sirve o es esencial para defendernos contra microbios en las primeras horas o días siguientes de la infección, antes de que se desarrollen las respuestas inmunitarias adaptativas. Por así decirlo, todos los días nuestro cuerpo se encuentra en constante pelea o guerra con agentes infecciosos que nos pueden hacer daño. La inmunidad innata es la primera defensa en la línea que nos ayuda a combatir todo lo malo que nos pueda pasar dentro de nuestro cuerpo y así mantenernos en una homeostasis. Ahora hablaremos un poco acerca de las características principales de la inmunidad innata. Es la primera línea de defensa, como ya les había mencionado, son las primeras en llegar cuando hay un proceso infeccioso. La tenemos desde el que nacemos y su resistencia no mejora por sucesivos contactos con el agente infeccioso. ¿Qué quiere decir esto? O sea que por más que nos enfermemos, no es como la inmunidad adaptativa que se va adaptando, no. Esta ya está como que predispuesta a. O sea, desde que nacemos la tenemos y esa misma vamos a tener a lo largo de nuestro tiempo
y cuenta con barreras físicas y químicas que más adelante van a explicar. Barreras anatómicas y fisiológicas. Van a estar constituidas de la piel, mucosas, epitelio ciliado y del moco. La piel será una barrera física y mecánica, la cual impide la penetración de gérmenes. Está formado por un estatocórneo grueso en las zonas de mayor riesgo traumático. Su acción de barrera física se ve acompañada del efecto bactericida, del pH ácido del sudor, la secreción sebácea y de ácidos grasos. Y las mucosas. Estas van a ser un epitelio ciliado bronquial, la cual va a dar la secreción de mucosa, propiamente dicho como el moco, que gracias a su adherencia atrapa bacterias, esporas y otros elementos particulados. El epitelio ciliar, que con un movimiento rítmico produce un efecto de barrido y expulsa hacia la parte alta de las vías respiratorias aquellas bacterias y esporas. La microbiota. La microbiota va a ser el conjunto de microorganismos que residen en nuestro cuerpo y que a su vez pueden diferenciarse en comensales, mutualismos y patógenos. El ser humano ha identificado más de 2000 especies bacterianas referidas como microbiota normal. La microbiota va a inhibir el desarrollo de otras poblaciones de microorganismos patógenos debido a la competencia en el espacio y recursos energéticos de los mismos. Su principal función va a ser prevenir la colonización por otros microorganismos patógenos y, no menos importante, a estimular al sistema inmune. Ahora bien, hablando sobre el reconocimiento por el sistema inmunitario innato de los microbios y el tejido dañado, se dice que las especificaciones de reconocimiento inmunitario innato han evolucionado para combatir los microbios y son diferentes a las especificaciones del sistema inmunitario adaptativo en varios aspectos. Puntos importantes que se deben tomar en cuenta es que la respuesta inmunitaria innata se activa solamente por el reconocimiento de un grupo relativamente limitado de estructuras moleculares que son productos de los microbios o se expresan en las células del hospedador lesionadas o muertas. Hablando de cifras, se calcula que el sistema inmunitario innato reconoce solo unos 1000 productos de microbios y células dañadas. De igual forma, el sistema inmunitario innato utiliza receptores invariantes codificados en la línea germinal para reconocer los productos microbianos o de otros orígenes. El sistema inmunitario innato reconoce estructuras moleculares que son producidas por los microorganismos patógenos. Las sustancias microbianas que estimulan la inmunidad innata son con frecuencia compartidas por distintas clases de microbios y se denominan patrones moleculares asociados a microorganismos patógenos, o bien por sus siglas en inglés, PAMP. Diferentes tipos de microbios, como por ejemplo virus, bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, hongos, expresan diferentes PAM. Estas por sus estructuras diferentes, ya sea por ácidos nucleicos, ARN, ADN o proteínas, van a intercambiarse o van a ser diferentes en cada una de ellas. El sistema inmunitario innato detecta la presencia de infección, pero no los patógenos específicos. Al reconocer los PAM que son producidos por clases amplias de microbios y productos del daño celular que a menudo es inducido por los microorganismos patógenos, el sistema inmunitario lo que va a hacer es activar la defensa del hospedador independientemente de la especie de microbio, en este caso hablando de alguno en particular. Por el contrario, el sistema inmunitario adaptativo puede reconocer muchas más sustancias, antígenos extrañas, y son diversas que pueden ser características diferentes en especies microbianas o bien pueden no relacionarse con la infección microbiana o lesión tisular. Este sería un ejemplo de comparación entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa hablando de los PAM. El sistema inmunitario innato reconoce productos microbianos que son a menudo esenciales para la supervivencia de los microbios. Esta adaptación evolutiva del reconocimiento inmunitario innato es importante porque asegura que los microbios no puedan evadirse de la inmunidad innata mediante mutación de las moléculas reconocidas en el hospedador. Un ejemplo de una diana de la inmunidad innata que es esencial para los microbios es el ARN vírico bacteriano,
que es un intermediario esencial en el ciclo vital de muchos virus. El sistema inmunitario innato usa varios tipos de receptores celulares presentes en diferentes localizaciones en las células y moléculas solubles en la sangre y las secreciones mucosas que reconocen en este caso PAM y DAM. Se habla de un ligando, un receptor en específico que va a provocar una respuesta esperada. Hablando de receptores específicos, hacemos mención hacia los virus, bacterias, hongos, bacterias gram negativas, bacterias gram positivas, que van a ser, en este caso, van a presentar receptores específicos para cada uno de ellos. Los receptores de reconocimiento de patrones son receptores del sistema inmunitario innato que reconocen patrones moleculares presentes en la superficie de agentes patógenos, células, también puede ser intracelular. Estos se encargan de reconocer a los PAMs y DAMs y se pueden encontrar en 4 familias: CLR, TLR, NLR y RLR. Dependiendo del PAM o DAM que reconozcan, se va a activar una cascada de señalización que va a provocar la producción de citocinas diferentes. Como acabo de mencionar, existen 4 tipos de familias. La primera, la CLR, que son receptores de leptina tipo C. Son receptores de membrana que reconocen carbohidratos. Cuando estos se activan, también activan el factor NA-κB, factor nuclear Kb. Este induce la producción de citocinas preinflamatorias. El siguiente receptor son los receptores tipo TOL, más conocidos como TLR. A estos los podemos encontrar en el endosoma y en la membrana plasmática. Los TLR de membrana plasmática inducen la producción de citocinas proinflamatorias activando la vía de NF-κB. En cambio, los intracelulares inducen la producción de interferón tipo 1. También entre los receptores PRR encontraremos a los receptores tipo RIC. Estos son citoplasmáticos, lo que permite que reconozcan RNA, pero para que funcionen adecuadamente necesitan de los MAPs, que cuando se activan inducen la producción de interferón tipo 1. También encontraremos a los receptores tipo NOP, que son más conocidos como NLR. Estos tienen la capacidad de reconocer componentes de bacterias intracelulares y cuando se activan inducen la producción de interferones tipo 1. También a través de la estructura de inflamasoma producen la interleucina 1 beta. Nuestro sistema inmunitario innato también va a reconocer moléculas que liberan las células dañadas o necrosadas. A estos se les van a llamar patrones moleculares asociados a lesión, más conocidos como DAMs. Estas normalmente se encuentran en el espacio intracelular, pero cuando existe un daño en la célula, estas se van a exponer. Por ejemplo, el ácido úrico y las proteínas de choque térmico del citosol, entre otros. Las respuestas que sean provocadas por los DAMs van a servir para eliminar a las células dañadas e iniciar los procesos de reparación tisular. Y ya para finalizar, recordemos las células del sistema inmune innato, el cual vamos a dividirlo en 2, que sean los tejidos y a nivel sanguíneo. El nivel tejido, lo que resalta serán los macrófagos y las células cebadas, en donde el macrófago tendrá la fagocitosis presentando el AG y la célula cebada la protección de mucosa. Ahora bien, a nivel sanguíneo encontraremos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y células killer. Aquí, los neutrófilos harán fagocitosis de bacterias, los eosinófilos serán antiparásitos, los basófilos serán la protección de mucosa. Ahora, hablando de los monocitos, estos harán fagocitosis siendo precursores de los macrófagos, y las células killer serán las destructoras de tumores.